Guernica, un rumor maldito te atraviesa cada hechura y muerde a cada criatura sobre el violento retablo. Bueno, esta canción maravillosa de Jorge Drexler la cantó frente a un cuadro mítico, un cuadro histórico, el Guernica, el famoso Guernica de Picasso, como hicieron otros artistas en un documental. Y lo hemos puesto porque hoy tenemos un invitado muy especial y muy interesante, Curra. Sí, mira, la historia es a veces la versión de una parte que se establece como verdad. Y hay que ser muy valiente para enfrentarse a ella. El catedrático José María Juarranz de la Fuente lo es. En su ensayo Guernica, la obra maestra desconocida, asegura que el cuadro de Pablo Picasso, retrato icónico del horror del bombardeo que arrasó la localidad guipuzcoana por los aviones nazis en la Guerra Civil Española, es en realidad un retrato familiar y autobiográfico, reflejo de las obsesiones más íntimas de Pablo Picasso. Impresionante la deducción. Profesor, buenos días. Buenos días. Buenos días, profesor. Muy interesante su punto de vista, muy valiente, por supuesto, y yo creo que la primera pregunta es obligada. ¿Le gusta a usted el Guernica de Picasso? Sí, me encanta. Me encanta porque he estado trabajando sobre él pues 14 años y evidentemente me tiene que gustar. Bueno, ¿y cuál es la conclusión a la que después de tanto análisis de la obra y de la vida de Pablo Picasso llega usted? ¿A qué conclusión llega? Pues la conclusión es que el cuadro es un cuadro simbólico. Y como es un cuadro simbólico, lo que estamos viendo no es realmente lo que representa, sino que representa otra cosa distinta. O sea, usted lo que dice es que no es un cuadro sobre el bombardeo que sufrió la ciudad vasca por parte de los alemanes, sino que es un poco... Bueno, un poco no, que representa el interior, los miedos, las dudas, todo ese universo interior del artista, ¿no? Sí, porque Picasso quería hacer un cuadro, nos lo dice su marchante, Kahnweiler, nos dice que quería hacer un cuadro que sintetizase el siglo XX. Y el siglo XX, desde su punto de vista, iban a ser los momentos importantes de su vida y de su obra. Entonces, ¿por qué ha pasado la historia como la representación de aquel bombardeo? Pues porque coincidió en un momento determinado, es decir, el bombardeo se produce el 26 de abril, Picasso empieza el 1 de mayo, aunque yo creo demostrar en el libro que Picasso no se encontraba en París en ese momento, cuando llegan las noticias del bombardeo de Guernica, y él siempre, toda su vida, ha empezado o ha continuado pintando su propia vida, sus propias experiencias, y en toda su obra se refleja él mismo. Por lo tanto, el cuadro más importante, ¿cómo no va a reflejar su vida? O sea, que no cree usted que fuera reivindicativo de nada, que no fuera un cuadro político, o sea, que no es un cuadro político, sino que fue oportunismo, única y exclusivamente lo que le llevó a decir que el Guernica era el Guernica. No hablaría tanto de oportunismo cuanto que Picasso aprovecha la oportunidad. En la oportunidad, él se refleja siempre, su obra, su vida, se refleja en su obra. Y cuando está pintando Guernica aproximadamente en torno al 20 de mayo y sube una comisión de amigos y otros representantes de la República, y uno de ellos probablemente pudo ser Paul Eluard, que en ese momento el poeta era un poeta comunista y estaba componiendo una obra sobre el Guernica, un poema sobre el Guernica, o pudo ser también Juan Larrea, que era un poeta nacionalista vasco. Creí que era el de los autobuses. Pues no, era un poeta nacionalista vasco que tenían, los vascos evidentemente tenían muy vivo el bombardeo, y entonces uno de ellos gritó Guernica, y él aprovechó ese título para colocarlo en el cuadro, porque realmente el cuadro, visto como es un conjunto bastante difícil de analizar en sí mismo si no se tienen en cuenta los bocetos, los poscriptos y la obra anterior de Picasso. Espera un momento, porque Curra Fernández, que es una empleada mía, le quiere hacer una pregunta. De vez en cuando le dejo hablar alguna vez. Gracias.
No, yo quería que hable yo, no, porque yo no soy nadie, soy una empleada. Sí, es verdad. Una empleada mía. Bueno, aquí todos somos empleados, pero en fin, yo soy empleada oficial. El caso es que vamos a escuchar a Pablo Picasso hablando del Guernica. Es en francés, yo voy a traducir después. C'est difficile, c'est fait avec des intentions tellement du moment, de l'époque et de l'état dans lequel tout le monde et moi nous nous trouvons, que c'est très difficile. Au moment de Guernica, j'ai fait Guernica, n'est-ce pas? Sí, Pablo Picasso dice que era un alegato contra la guerra y el terror infligido a la población civil durante el bombardeo alemán sobre Guernica. Dice, para mí expresa un sentimiento de angustia como consecuencia de la problemática situación que se vivía. O sea, que él, vamos, nunca se apeó del burro de que eso era Guernica. Profesor, no me conteste ahora. Hágalo después de esta maravillosa música. Estamos hablando del Guernica, de Picasso, con José María Juarraz de la Fuente, catedrático que está absolutamente convencido de que el Guernica no representa aquel bombardeo de la aviación alemana sobre la población vasca, sino que es el interior agitado que el propio artista plasmó en ese lienzo. Y entonces Curra nos ha puesto unas declaraciones de Picasso, del propio Pablo Ruiz Picasso, diciendo que ese cuadro era realmente... Era realmente el bombardeo, pero el profesor, que le conoce mucho mejor que nosotros, nos ha aconsejado que estas declaraciones, ¿qué hay que hacer? No, en Picasso se pueden encontrar declaraciones de todo tipo, sí, pero quizás la más extendida y la que realmente quedó por escrito y de alguna manera él lo reafirmó, siempre nos dice lo siguiente: hay un caballo y es un caballo, hay un toro y es un toro, hay un polluelo y hay animales masacrados, que cada uno vea lo que quiera ver. Después él nunca se pronunció, excepto quizás esta nota que fue un poco, podríamos decir, como referente, un tanto aislada, sobre el significado del Guernica. Siempre que le preguntaban, procuraba obviarlo. E incluso, es más, cuando él se afilió al Partido Comunista Francés, en 1944, en el 44, él no aporta como un elemento favorable para que fuese admitido el haber pintado el Guernica. Cuando se afilió el 44, cuando Picasso se afilió al Partido Comunista, Dalí dijo: Picasso es pintor, yo también. Picasso es español, yo también. Picasso es comunista, yo tampoco. Sí, eso es cierto. Además lo dijo aquí en una conferencia que pronunció en el Teatro María Guerrero de Madrid. Él no era muy comprometido. Usted dice que Picasso nunca fue comprometido. No. Pero en cambio la Paloma de la Paz, él era pacifista, ¿no? Sí, vamos a ver. Kahnweiler, que era su marchante más importante, decía, Picasso es el más apolítico de los hombres. Picasso decía, si en España hay una monarquía, yo soy monárquico. Es decir, no se le conoce, e incluso en toda su obra, podríamos decir que únicamente hay 5 cuadros que podrían ser estrictamente políticos. Es decir, si quitamos Sueño y mentira de Franco, otro cuadrito más de la Guerra Civil, el homenaje a los españoles que lucharon por Francia y la matanza de Corea, 4, sí, y probablemente alguno más, sí, que se me escape, no hay más cuadros políticos. Y Picasso pintó en su obra, bueno, hay unos que dicen unas cantidades, pero estamos hablando por encima de los 20.000 cuadros. ¿Usted le conoció a Picasso? No, yo no lo conocí. Yo no era tan mayor, era joven cuando murió en 1973, sí. Bueno, claro, pero yo recuerdo a Picasso, de hecho, en mi cole le mandamos una carta para que volviera a España. Se la mandamos a Francia, sí, y nos contestó. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pues luego tenemos declaraciones de Picasso si podemos escuchar hablando de España. Si nos queda un minuto, ¿tú de qué vas? Pues escuchemos al profesor, que es lo importante. Claro. ¿La familia o alguien directamente vinculado con Picasso se ha puesto en contacto con usted? No, todavía no. Bueno, antes de ayer di una conferencia y me resultó muy curioso porque se me presentó un señor que me dijo que era descendiente de Germaine Pichot, que era la mujer por la que se suicidó Casagemas, ¿sí? Y un descendiente de esta persona pues se me presentó. Fue muy curioso y además muy interesante. Lo que dice el profesor Casagemas es, según el profesor, es uno de los personajes que está en el Guernica, el que está tirado, que era un amigo de Pablo Picasso, que se suicidó, ¿no? Sí.
Exactamente. Por eso es otro dato de que es autobiográfico. O sea. Sí, el Guernica refleja 3 momentos claves de su vida. Sí. Uno es el terremoto de Málaga de 1884, que sucede cuando Picasso tiene 3 años y 2 meses. Y esto le impresionó tanto porque la Navidad en Málaga se produce justo el día de Navidad, y la Navidad en Málaga no se va a celebrar en los 10 años siguientes. Por lo tanto, Picasso prácticamente no tuvo Navidad en los primeros años en su vida. Por culpa del terremoto. Por y la culpa mujer del con el terremoto. farol sería su madre. Exactamente, porque además aquí ya la electricidad estaba, como lo demuestra la bombilla, Sí. y sin embargo, ¿por qué saca un farol? Bien, este es un tema que además la madre, es que es muy importante decir lo siguiente: el Guernica no se puede estudiar solo, hay que estudiarlo con los bocetos y con la obra anterior de Picasso. Los bocetos preparatorios más los proscriptos son en total 62 obras. Si la obra de Picasso, y Picasso decía, yo pinto como otros escriben su autobiografía, mis cuadros, el futuro los elegirá. Si su obra es autobiográfica prácticamente toda ella, Sí. como estos 62, más el Guernica, que es la obra más importante que pintó, no va a ser autobiográfica. Entonces yo digo que tiene ahí 3 momentos. El terremoto de Málaga, la muerte de Casagemas y los conflictos familiares. El caballo, ya he dicho al principio que son símbolos. El caballo sería el símbolo de su mujer, porque él decía, lo recoge Juan Larrea, que a las mujeres que jugaron un papel muy importante en algún momento de su vida, las pintaba como un caballo. Y hay un estudio muy bonito, el que además lo voy a completar porque estoy preparando otro libro sobre él, de toro y caballo en Picasso. Interesantísimo, pero vamos, yo de verdad que es que de verdad, o sea, es que le estoy cogiendo un asco, profesor, porque es que claro, me está desmontando usted un mito, o sea, de verdad es que es tremendo. Pero, es que a este paso me va a decir que las señoritas de Aviñón eran de Morata de Tajuña. O sea, es que de verdad, qué vergüenza. No tanto, pero en esto yo entiendo, como decía Einstein, que por cierto también... Otro sobrevalorado. Sí, otro que decía lo siguiente, dice, es más difícil desmontar un mito que desintegrar el átomo. Claro. Ah. Bueno, muchísimas gracias. Muy interesante, José María Juarraz de la Fuente. El libro es una pasada. Guernica, la obra maestra desconocida. Lo recomiendo y, bueno, siempre es bueno acercarse al arte por un lado o por otro. Muchísimas gracias. Vale, muchas gracias.